Saludos cordiales. Vamos a continuar con nuestro episodio número 34, hablando de la carta a los Hebreos, hablando sobre el tema ¿por qué Jesús se hizo hombre? En el video 33 me quedé terminamos explicando acerca la segunda razón por qué Jesús se hizo hombre. Y explicaba a ustedes que se hizo hombre para poder ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y había algo todavía que les terminé de explicar en la última sección del video, que lo voy a repetir nuevamente, que era la palabra expiar. Expiar, como aparece en el estudio que estamos dando, significa o tiene el siguiente significado, o se traduce de la palabra hilas komai, cuyo significado era aplacar o apaciguar, y que esa palabra era usada para referirse a lo que hacían los griegos para apaciguar la ira de sus dioses, que era una idea ajena al Nuevo Testamento, porque apaciguar o calmar es una idea que no va a existir en el Nuevo Testamento. Así que la Septuaginta va a usar esa misma palabra para referirse a la cubierta del arca del pacto. El arca del pacto, para aquellos que casi no tienen información de la misma, era un cajón que tenía medidas específicas y que dentro se guardaban ciertos objetos. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Entonces, encima de ese cajón que se había construido, se pusieron varios querubines y una tapa. Y esa tapa era el propiciatorio. En los libros de Éxodo 25, del 16 al 22, se menciona cómo era y se menciona que desde ahí Dios iba a hablar para dar instrucciones a los judíos. Y en el libro de Levíticos, capítulo 16, todo el capítulo habla acerca de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez por año, de ingresar a ese lugar, llevar 2 animales para expiación. Entonces los 2 animales se seleccionaban, o sea, se echaban volados suertes, y el animal que era seleccionado para matarse, con la sangre de ese animal se rociaba en el propiciatorio. Era para perdonar los pecados de toda la nación. Previamente a eso, el sacerdote también tenía que limpiar sus pecados sacrificando otro animal y rociando también sangre. Bien, el otro animal que era escogido, ese no se mataba, sino que el sumo sacerdote colocaba las manos sobre su cabeza y entonces hablaba, y prácticamente el ritual era que depositaba sobre ese animal los pecados del pueblo. Después, un judío era el encargado de ese animal llevarlo a un lugar desierto donde el animal se perdía. La Biblia dice nada más que se llevaba a Azazel. Y ese animal se perdía, pero el que lo llevaba tenía que purificarse cuando regresara. Es un ritual que a los ojos de modernos puede ser bastante complicado. Los judíos lo pueden entender quizá mucho más que nosotros. Pero ese ritual tiene un significado bastante en lo que refiere a lo que estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese propiciatorio se rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado en el día de la expiación. Eso significaba ya que Dios estaba satisfaciendo las demandas de su propia santidad en la muerte de ese animal. Pero también en el Nuevo Testamento, al ser nuestro Señor Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entonces su sacrificio, literalmente hecho una sola vez, satisfizo los requerimientos de Dios, puesto que al morir Él fue el Cordero de Dios que ya limpió los pecados del mundo. Pero no se confunda usted, no quiere decir que ya todos los pecados de todo el mundo ya están limpios. Están limpios solamente si la persona que es cristiana acepta que sus pecados sean limpios. Y lo va a demostrar
cuando se convierte en cristiano. De otra manera, sería muy fácil para cualquier persona del mundo decir, me voy con Dios porque ya Cristo ya hizo el sacrificio por mis pecados. Así es la idea, pero tiene que estar complementada con la obediencia suya. Recuérdelo, no es fácil, no nada más de decir porque Cristo ya murió por sus pecados, ya usted está limpio. Usted también tiene que aceptar esa limpieza y tiene que obedecer el Evangelio. Si no, el sacrificio de Cristo Jesús no funciona con usted. Entiéndalo usted, por favor. Yo sé que a mucha gente le han enseñado en forma contraria y usted piensa que ya porque el Señor murió por los pecados de la humanidad, que usted ya está limpio de sus pecados. No, no estamos limpios de nuestros pecados hasta que nosotros mismos obedezcamos el Evangelio y aceptemos que la sangre de Cristo Jesús nos limpie. Mientras, no, Señor, no funciona de esa manera. Así que la idea de su padecimiento fue, se puede expresar de esta manera: por virtud de su propio padecimiento bajo tentación, la justicia de Dios fue satisfecha por la virtud de Cristo, porque Él fue el que se sacrificó. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santo, en general para explicarles, para expiar los pecados del pueblo. Eso era en la ley antigua, pero ya para el primer siglo de nuestra era, se dice que en el primer siglo, la única vez que se pronunciaba el nombre sagrado de Yahvé era durante el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Por eso, no es de extrañarse que ya para el primer siglo, si solamente una sola vez se pronunciaba el nombre de Yahvé, su pronunciación correcta se perdió. Nosotros decimos Yahvé y nuestro término moderno es Jehová, pero es solamente un término híbrido que generalmente no se acepta como la pronunciación exacta del nombre de Dios. Entonces entendamos esta explicación. Un propósito importante de la carta de los Hebreos era demostrar que el sumo sacerdote judío era inferior a Jesús. Recuerden el contexto en el cual se está recibiendo la carta. Es enviada a judíos cristianos que viven en Palestina, los cuales todavía hasta antes del cataclismo, antes de que se destruyera el templo en Jerusalén en el año 70 por las huestes romanas comandadas por Tito, todavía los cristianos judíos observaban los servicios de adoración en el templo. Entonces ellos tenían la tentación de regresar a practicar su religión judaica. Entonces el autor tiene la intención de demostrarles que tienen que resistir, porque el Cristo, el que murió por nosotros, es muy superior como sumo sacerdote a los sumos sacerdotes locales del primer siglo. Importante esta cuestión. Ahora, por supuesto que los sumos sacerdotes en el mundo judaico eran una especie de tipo, o sea, algo que es un ejemplo más o menos de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. O sea, Él vino y ofreció su sangre y su cuerpo y entró de una vez para siempre al lugar santísimo y los pecados del mundo fueron perdonados, siempre y cuando se obedezca al Evangelio. Así que el sacerdote era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo realmente fue quien proveyó nuestra redención. En Cristo nosotros fuimos hechos justicia de Dios. Por supuesto que en el primer siglo todos estos conceptos van a ser desparramados por los apóstoles, y en nuestro estudio del libro de los Hebreos, en el capítulo 2 que estamos analizando todavía, en el verso, déjenme ver aquí el verso que estamos analizando, verso 4, en el capítulo 2, en el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bien, déjenme explicar algo más aquí que vamos a buscar en Corintios. Miren, en 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 21, Pablo explicó a los corintios los conceptos. 2 de Corintios, capítulo 5, versos desde el 18 hasta el 21. Se lo voy a leer así. Dice así el capítulo 5, 2 de Corintios 18 al 21. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el antiguo pacto, cada vez que el judío iba a ofrecer su sacrificio, su pecado era perdonado por todo el año anterior, y hasta el siguiente año volvía nuevamente a ofrecer otro animal por los nuevos pecados que tuviera en el año. Pero el cristiano, la persona que se convierte en cristiano, ya no necesita bautizarse muchas veces para ejemplificar la muerte y sepultura junto con Cristo, sino una sola vez, porque Cristo Jesús una sola vez hizo el sacrificio y para siempre. Esto es importante e interesante que lo entendamos. Así que su encarnación fue necesaria como medio para la expiación de los pecados. Era necesario que Dios, siendo en la persona de Cristo, tuviera cuerpo humano para que pudiera morir, pudiera ser sacrificado por nosotros. Dios Padre requería de un sacrificio mayor que el que podría realizar cualquier sumo sacerdote de entre los judíos o de entre los hombres, con el fin de expiar el pecado. Así que los animales quitaban los pecados o se le perdonaban los pecados a las personas judías cada año. Pero para el ser humano, para la nueva era, la era cristiana, se requiere un sacrificio mayor, y el sacrificio mayor es la muerte de nuestro propio Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miren, recuerden que los seres humanos, hasta que experimentamos el perdón por algo que hicimos y de lo cual nos avergoncemos, el efecto de lo que Jesús llevó a cabo no podrá impactarnos como debe. O sea, usted comete un delito, yo cometo un delito. Pero si nunca me avergüenzo de ese delito, nunca me arrepiento, entonces no me va a impactar el hecho de que Jesucristo vino y murió por mis pecados. Necesito yo entender la gravedad de mi delito delante de Dios para poder entender el acto de Jesucristo. Si conociendo que Dios es severo, entonces si no existiera Jesucristo y yo fuera un judío y yo no hago sacrificios de animales, como judío, Dios me va a castigar a mí. Bueno, en esta época es lo mismo, en la época cristiana. Si una persona no acepta su pecado como que es muy doloroso, muy fuerte, muy vergonzoso delante de Dios, y no acepta que ser limpiado con la sangre de Cristo Jesús por medio de la obediencia del Evangelio, entonces la persona nunca va a entender el plan sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo Jesús había entendido nuestra situación sin morir por nosotros. Si Él hubiera cambiado el plan, tendríamos mucha dificultad en comprender que Él se compadezca de nosotros sin haber venido. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Cristo es todopoderoso. No necesitaba el Hijo de Dios venir a la tierra para justificarnos. Con su palabra bastaba. Pero entonces nosotros no íbamos a creer que realmente Cristo nos perdonaba, porque los humanos así somos, necesitamos pruebas del amor de nuestros semejantes. Y la prueba que Cristo Jesús dio es que siendo Dios mismo, Él viene y Él muere por usted y muere por mí. Si usted no lo quiere creer, lo siento por usted. Realmente, recuerden ustedes, hay un dicho en español que dice que un acto vale más que 1000 palabras. Una fotografía vale 1000 palabras, pero una demostración, un acto, vale 10,000 palabras. El acto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo vale mucho más que todo lo que le podamos a ustedes explicar, pero necesita usted creerlo. Esa es la razón por la que Jesús tenía que venir a la tierra. Él demostró su amor al experimentar todas nuestras agonías, todas nuestras tentaciones. Por lo tanto, Él sabe cómo socorrernos cuando somos tentados. Miren una expresión acerca de esto. Miren, habiendo nacido Cristo Jesús en un establo, habiendo sido arropado en un pesebre. Usted sabe que es un establo y que es un pesebre. Habiendo sido criado como una persona ordinaria
emprendió sus labores públicas cuando comenzó a transmitir su mensaje bajo las más duras y desconsoladoras circunstancias. Cuando nosotros como evangelistas andamos tocando puertas, invitando a las personas que escuchen el evangelio y nos rechazan y nos cierran la puerta en frente de nuestro rostro, esa no es una ofensa tan grave como las que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Satanás, miren, Jesucristo hizo todas las actividades bajo las más duras y terribles circunstancias. Satanás, fíjense bien, lo tentó después de su bautismo. Quería matarlo. Los escribas y los fariseos lo ridiculizaban. Eran los políticos y eran los religiosos de la época. Entonces ridiculizaban a Jesucristo, lo persiguieron e incluso sus propios amigos y hermanos, hablando de los apóstoles, lo abandonaron cuando ya las huestes de los sacerdotes fueron a capturarlo para venir a sufrir el suplicio. Sin embargo, aunque ya estuvo capturado nuestro Señor Jesucristo, no titubeó en su propósito final. Él venía con un propósito: rescatar a la humanidad, rescatarlo a usted, rescatarme a mí de nuestros pecados. Así que Cristo Jesús, como Dios, habría tenido el poder para ayudarnos de otra manera. Sin embargo, ahora Jesús está mejor calificado para compadecerse de nosotros. Le creemos porque Él vino y se hizo hombre y sufrió en carne propia las ofensas, las humillaciones, los castigos, los golpes, las tentaciones. Entonces yo sí creo en que Jesús intercede por mí y murió por mí, porque vino y lo demostró. La historia no la podemos echar hacia atrás. La palabra para socorrer es la palabra griega voeteo, que significa dar la ayuda cuando se necesita. Las palabras o los términos fiel y también el término sumo sacerdote son denominados palabras conectivas, palabras de enganche en las oraciones que se escriben, que conectan estos versículos con lo que va a seguir a continuación en el capítulo 3. En el capítulo 3, estamos finalizando el capítulo 2. Capítulo 3, verso 1 y 2, se va a continuar la exposición. Y prácticamente las frases sumo sacerdote y fiel sumo sacerdote son unos conectivos. Ahora, Cristo ayuda a los que son tentados. Verso 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tengo mi Biblia aquí en el púlpito, no se ve en la cámara, por eso me agacho para poder leer. Así que, en estas circunstancias, Cristo ayudó, así como dice el versículo 18, los destinatarios de la carta, que fueron los judíos cristianos de Palestina, tuvieron que haber estado fuertemente tentados a volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, se había ido, vamos a decir, de los judíos cristianos que se habían bautizado desde el año 33. Ya para el año 50 habían pasado 17 años y Jesús no regresaba como Él lo había prometido. Pudieron haber estado desanimados, desesperados y viendo con ojos de envidia, de mirar cómo los sumos sacerdotes pasaban en procesión en las calles de Jerusalén, rumbo al templo en Jerusalén, cómo pasaban los judíos que no se habían convertido en cristianos, llevando sus animales que iban a sacrificar. O sea, los judíos cristianos se vieron tentados a regresar a sus prácticas anteriores. Sin embargo, el escritor de los Hebreos les alentó que no lo hicieran. Se les dijo que el sumo sacerdote de ellos, de nosotros, es en todo, es superior. Se encuentra en todo su esplendor celestial. Se les dijo que ascendió a la derecha del Padre y desde allá se encuentra. Estaba ante la presencia misma de Dios intercediendo por ellos. Mientras que los sumos sacerdotes judíos estaban en el templo haciendo los sacrificios de animales, el sumo sacerdote de nosotros ya estaba en la presencia de Dios intercediendo por aquellos judíos cristianos y por los nuevos los nuevos cristianos de esta época que nos vamos convirtiendo. Así que, según esto, aparece en el capítulo 7, verso 25, esa frase, esa expresión, esa fotografía. Dice el capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Nuestro Señor Jesucristo no tiene que ser reemplazado por otro sumo sacerdote. Él ya es sumo sacerdote para siempre y para siempre está intercediendo por todos nosotros. Se encuentra ante la presencia misma de Dios Padre. Es aún para nosotros más alentador saber que Él fue tentado así como lo somos nosotros. El grado en el que confiemos en esa verdad bíblica será el grado de nuestra fe. ¿Y cómo se demuestra nuestra fe? Pues se demuestra cuando realizamos los actos que Cristo Jesús nos dijo. ¿Cómo dijo Jesús que teníamos que hacer para que nuestros pecados fuesen perdonados? Oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para recibir el don del Espíritu Santo y entonces estamos bien con Dios, mantenernos fiel toda la vida. Si a usted le han dicho que hay otros intercesores o mujeres intercesoras, muestre usted las enseñanzas bíblicas donde así se diga. No hay, el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Déjeme hacer una breve conclusión de esta expresión antes de pasarme a los temas afines de los cuales quiero hablar. Miren, Jesús participó de nuestra humanidad. Es la conclusión del tema. Así que, ¿cuánto tiempo participó de nuestra humanidad? Por un tiempo, 33 años, a fin de servir como nuestro sumo sacerdote. Fue hecho en esa posición un poco inferior a los ángeles. El tiempo suficiente para adquirir el entendimiento físico de lo que es la tentación y lo que es la aflicción, lo que sufrimos nosotros. Por medio de vivir y luego morir como parte de su creación, Él pudo romper las ataduras de la muerte. Así que su disposición para someterse a las pruebas terrenales e incluso la crucifixión a nuestro favor testifica de su incomparable amor por nosotros. ¿Cuán perdidos estaríamos sin la expiación que Él proveyó? Toda la humanidad estaría perdida. Qué alentador es saber que continúa intercediendo por sus hijos, todos aquellos que se han convertido en cristianos, y toda la humanidad. Así que si usted quiere convertirse en cristiano, la única manera es obedeciendo el Evangelio, y entonces tendrá esa gran ventaja que los primeros judíos cristianos tuvieron, de tener un gran sumo sacerdote, un intercesor directo, Cristo Jesús mismo intercediendo por nosotros. No busque usted otros mediadores que hayan surgido a lo largo de la historia o que le hayan hecho a usted creer que también son mediadores. No, no son ellos mediadores. Voy a finalizar realmente porque el tiempo de cada video son 25 minutos. Y estas secciones, estos temas afines, los vamos a observar, vamos a dialogar, a mirar en el video número 35. Que tenga usted bendiciones, que la pase bien. Hasta luego.